Esta mañana nos acompañan Amalia Gianu y André Golavec. Ellos son miembros de Benquis, una empresa dedicada a la comunicación, a la estrategia política. Son estrategas políticos y están aquí para hacer un análisis interesante de cómo ven el próximo periodo de elecciones en Panamá, pues que tiene muchas nuevas aristas, nuevas reglas del torneo electoral, la figura o el auge de los independientes, de nuevos partidos políticos y sobre todo esa crisis de credibilidad de la que todos hablan y que probablemente sea un fenómeno que se esté viviendo en el mundo. ¿Cómo ven a Panamá? Parece que el electorado ya no cree en nada. No creemos en los partidos políticos, tampoco en los independientes. ¿Cómo han apreciado esta situación local? Bueno, primero buenos días y gracias por invitarnos. Panamá, igual que otros países del mundo, como dices tú, está pasando por el mismo fenómeno de descontento y falta de credibilidad en el sistema político, en los partidos. Y pensamos que las próximas elecciones van a ser marcadas por este mismo sentimiento de la nación. Entonces, el país ahora está en un momento muy interesante en cual debemos ver hacia qué va a migrar este sentimiento de descontento, cómo es que los políticos lo van a entender, qué es que van a ser diferente en las campañas y en sus gestiones, y cómo es que la población misma, más allá de ser descontenta, qué es que van a hacer, qué es que van a cambiar en su elección de voto y en la movilización, ¿no? Sí. André es brasileño y hablábamos hasta hace poco detrás de cámaras de cómo ha cambiado el electorado mismo con los años. Sin duda. Yo creo que el electorado viene madurando, ¿no? Bastante. Y estamos pasando por un momento interesante en donde vamos a observar un cambio de propuesta, ¿no? De propuesta de gobierno desde el punto de vista de los políticos. Estamos pasando por una fase en donde el populismo que imperó tanto en la región, ¿no? por tantos años, creo que podemos decir que casi por 2 décadas, ¿no? En toda Latinoamérica, viene pasando por una fase de limpieza de esta ola populista, ¿no? y los gobernantes o los políticos vienen con una nueva propuesta o tendrán que venir con una nueva propuesta de gobierno, ¿no? Y claro, esta nueva propuesta de gobierno tiene mucho que ver con transparencia, tiene mucho que ver con credibilidad de qué propuestas serán cumplidas, ¿no? En sus términos como gestores públicos, ¿no? Y bueno, la tecnología está ahí para ayudarnos y darnos soporte en todo ese seguimiento. Nuevos canales de comunicación. En las elecciones pasadas pasó de todo, pero a grosso modo e interesante para el estudio de la comunicación política, las encuestas no le atinaron. ¿Por qué? Está la gente sabiendo mentir y cuando va a depositar el voto es otra cosa. ¿Por qué no habrían atinado las encuestas? Y además también no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. ¿Qué pudo haber ocurrido? Sí, bueno, hemos identificado, hemos evaluado bastante este tema, principalmente con las elecciones americanas, ¿no? Hemos visto ahí, las elecciones americanas fueron un fenómeno que nos sorprendió a todos, ¿no? Tuvimos, en verdad, hasta un mes antes, 2 semanas antes, ninguna encuesta daba a Trump como ganador, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que la gente se siente presionada por temas conjunturales, la gente se siente, a veces, tiene vergüenza, tiene algún tipo de sensación, una presión social para decir algo en una encuesta, ¿no? Principalmente cuando siente que se espera una postura específica en su respuesta, ¿no? Pero muchas veces hay sensaciones, ¿no? de rechazo, ¿no? Del status quo dentro de la gente que viene buscando de forma constante por una alternativa, por una opción, ¿no? por una cosa diferente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso que vemos una respuesta en un sentido y al final vemos una acción práctica como el voto en un sentido no alineado con la respuesta de las encuestas, claro. ¿No? O sea,
hay una inquietud y a la vez hay una presión social por una respuesta como más un miembro de la manada, ¿no? También ocurría, Amalia, que en la pasada elección el que podía posicionarse como opositor no lo hizo y el otro le robó el mandado. De hecho, hoy, pues, haciendo un análisis, Juan Carlos Varela parecía el líder opositor y no Juan Carlos Navarro. Y eso fue, o se le achacó a los analistas, a los estrategas que estaban en esa campaña. ¿Qué es lo que falla ahí? ¿El análisis coyuntural, el desconocimiento de la idiosincrasia, ustedes como politólogos, como estrategas? Sí, los dos factores que has mencionado, ¿no? La falta de posicionamiento, que lo vemos, la hemos visto en muchos casos, que es un tema que muestra liderazgo. Y puede ser por una falla de estrategia, puede ser el mismo perfil de un candidato a veces, pero claramente debes entender como consultor y como el mismo candidato, ¿no? El círculo de la campaña deben entender idiosincrasias y deben entender qué es que la gente espera de su próximo líder. Y el posicionamiento, la posición que tú asumes al lado de la propuesta y tus calidades como individuos son las cosas más importantes que hemos visto. Ustedes han ganado 5 campañas políticas por los últimos años y cuando queremos hablarle a la gente y decirle, probablemente en esta campaña panameña habrá un paso natural hacia las redes sociales como vía o motor principal en una campaña, nos dicen, no, es que los medios tradicionales van a seguir marcando la pauta, pero es que ya mucho contenido viene sugerido de las redes sociales. ¿Es un balance o es que definitivamente vamos a pasar a redes sociales como punto focal de campaña? Sigue siendo un balance. Aquí vemos que las redes se usan mucho para conversar, se usan mucho para criticar, muy poco para la movilización, y creemos que esto va a cambiar mucho en 2019. Claramente los canales tradicionales siguen teniendo fuerza, pero pensamos que en 2019 en Panamá vamos a ver un cambio drástico, claramente porque más de 200,000 de los nuevos votantes están en las redes sociales y es ahí donde llevan su día a día, ¿no? Claro. Tal vez tú tienes algo que completar. Sí, yo creo que una cosa importante es que la gente intenta marcar como campañas tradicionales y campañas digitales o campañas modernas, ¿no? Hoy por hoy no hay una diferencia entre campaña digital o campaña tradicional. Son campañas, son como las campañas son hoy, ¿no? Que tienen un componente muy importante, ¿no? Digital, ¿no? Que principalmente estrategia en el ambiente digital, es principalmente la gestión de datos, ¿no? Las campañas son orientadas a datos, ¿no? O sea, métricas, capacidad de absorber datos, tratar datos, tomar acciones, tomar decisiones basadas en datos y utilizar esas acciones para realinear lo que es tu estrategia de campaña, tu estrategia de comunicación, incluso un plan de gobierno, ¿no? Eso será lo que va a hacer la diferencia en las próximas campañas. Eso es la gran ventaja o la gran diferencia de las herramientas que tenemos hoy. Ahora, lo importante ahí es preguntarse si los políticos saben usar las redes sociales en Panamá. ¿Qué han visto? ¿Están conscientes de ese poder que está allí? Porque lo que se ve es dimes y diretes. ¿Están utilizándolo para la cercanía, para la escucha activa con el electorado? Sí, Guadalupe, yo creo que esto es un proceso, ¿no? No es un tema que se pasa solo en Panamá. Yo creo que en todo el mundo los políticos se están acostumbrando, ¿no? Con todas las bondades y también los riesgos, los peligros de lo que son canales tan potentes de comunicación como son los medios y como son las redes sociales y bueno, todos los canales digitales, ¿no? La gente hoy por hoy tiene una necesidad de recibir información mucho más fuerte de lo que tenía antes, ¿no? Y bueno, la velocidad de diseminación de esa información, ¿no? Es también brutal. Entonces, la gente se está acostumbrando que eso es solo la primera página de lo que trae de bueno o malo los canales digitales. Hay mucho más, ¿no? Y mucho más quiere decir en profundidad de temas, en profundidad de calidad de información, ¿no? De calidad de información que se recibe. La gran ventaja de todo eso es que eso es un canal de comunicación de doble vía. Yo te entrego una información y recibo un feedback que me da sobre la información que yo te he entregado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema mucho más complejo que solo redes sociales y
así creo que la gente se va a acostumbrar. Para finalizar, ¿cuál es la expectativa o el vaticinio de la próxima elección ante esta crisis de credibilidad de los sistemas, de los partidos políticos, hasta los independientes toman? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es una teoría más cercana a lo que vamos a vivir ya en 2018, año preelectoral, 2019, elecciones generales? Yo creo que, bueno, tocando un tema que es súper interesante, súper amplio, ¿no? Como venimos hablando un poco, el tema de los independientes, yo creo que eso es algo que podremos ver independientes jugando un papel relevante, principalmente en la diputación, ¿no? Panamá es un país en donde la estructura de los partidos políticos sigue haciendo la diferencia, ¿no? Son partidos, es un país con un universo de votantes de 2.4 millones, con 1.800.000 votantes en las últimas elecciones y 1 millón de miembros de partidos políticos, o sea, un 70% de los votantes que en verdad votaron en las últimas elecciones están afiliados a un partido. O sea, la máquina partidaria elige los principales puestos de esta nación, ¿no? Entonces yo creo que, ¿qué podemos esperar para las próximas elecciones? Ya un cambio en el tono de comunicación, ¿no? Ya utilización de Big Data, ¿no? O por lo menos lo que va ahí en los primeros pasos, al menos. Sí, los primeros pasos, lo que serían la absorción de datos, la organización de los datos y el tratamiento y el análisis de esa información para tomar decisiones. Rapidito, Amalia, también. También diría, aparte de la Big Data, ¿no? Mucha tecnología, más entendimiento de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita, más emoción manifestada de una forma un poco más auténtica en las redes y en la calle, y una integración de digital con campaña tradicional en el verdadero sentido, o por lo menos esto es que esperamos nosotros, ver que las redes no son usadas solo para tirar información, sino como un canal de entender necesidades, entender segmentos, entender cómo debo estructurar mi plan de gobierno, cómo debo hablar con la comunidad en sus diferentes segmentos. Bueno, ahí está. Pilas entonces a los políticos. Esto es lo que viene. Gracias, André. Gracias, Amalia, por estar con nosotros esta mañana, haciendo pues un análisis de cómo ven la situación desde fuera aquí en Panamá.